Sí, Buenas ¿qué tal? tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes con todos. Va a disculpar la voz, pero estoy saliendo de un proceso hormonal. Bueno, estamos acá con ustedes, ¿no? Sí, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Juan José Quispe es abogado penalista y es abogado miembro del área legal del Instituto de Defensa Legal. Juan José Quispe representa, como ya dijo César, a, a los líderes indígenas que están siendo procesados por el Baguazo. Entonces, en esta oportunidad lo hemos invitado porque nos dé detalles de cómo está, ¿no? La situación con la ley APSI, qué tanto les está afectando. Bueno, miren, la ley APSI, si bien es cierto, va a entrar en vigencia a partir de su reglamento, que creo que estos días se va a dar. Lo cierto es que ya hay repercusiones a nivel tanto nacional como internacional, aparte de que la institución y otras ONG de derechos humanos que defendemos a personas víctimas de graves violaciones a estos mismos derechos, hemos interpuesto acciones constitucionales de habeas corpus, perdón, de amparo, acciones, medidas cautelares ante el Poder Judicial. Hemos comunicado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ya se pronunció, valga la oportunidad, ¿no? Los casos de, y eso es lo que después vamos a explicar, no entiende mucha gente, o no quiere entender, o simplemente quieren manipular la información, es por las sentencias del caso Barrios Altos y La Cantuta. Entonces, lo que sucede con el caso eh, Estación 6, que en realidad mucha gente lo denomina el baguazo, y a veces dice, pero si el baguazo ya terminó, ya se absolvieron a 53 indígenas, ya la Corte Suprema por 4 votos contra 3 también confirmó vía recurso de nulidad, pero el baguazo no es solo un hecho, no es un hecho de la curva del diablo, donde fallecieron policías, fallecieron indígenas, fallecieron mestizos, sino también el otro hecho grande, donde fallecieron miembros de la Policía Nacional, es lo que ese mismo día, 5 de junio del año 2009, en horas de la tarde, porque la curva fue en la mañana. La curva del Diablo es una carretera que une Baguaranda a Chica, que une Jaén con Bagua, en realidad es una zona, un punto de encuentro, ¿no? En la tarde fueron ejecutados 10 efectivos policiales que estaban dentro de la estación 6 y 18 fueron heridos. Entonces, la narrativa de esa época, señores, era miembros neandertales o dándole un estereotipo a los indígenas, mataron a indefensos policías, ¿no? En esa época, tiempo de Alan García, no se conocía cuál era la realidad de los hechos, no se podía conocer quiénes estaban en un lado, cómo ingresaron, cómo mataron a los pobladores y cómo una represalia en la estación 6. La cosa es que finalmente terminaron procesando a 25 miembros de comunidades indígenas porque supuestamente ellos serían los líderes, que eran 5, de la protesta social dentro de la estación 6, y 20 que habrían sido las personas que directamente habrían ejecutado a los 10 efectivos policiales, no dentro de la estación 6, sino en la parte de frente, que era el cerro, ¿no? Entonces, a raíz de eso se hizo un proceso que se le llama Estación 6, caso Estación 6 dentro de la Corte Superior de Justicia de Amazonas. Y lo que se dio cuenta ahí y por qué fueron absueltos inicialmente los 25, porque hubieron dos hechos muy importantes. El primero, que el gerente general de Estación 6, el señor Fernando Urizar, envió fotos, dio su testimonio muy claro, muy contundente, que inclusive la revista Careta sacó, donde decía claramente que los líderes de la protesta y los protestantes dentro de la estación 6, que prácticamente convivían con los policías, porque había un acuerdo de no
agresión, donde las armas y las lanzas se habían dejado encerradas y encadenadas en un lugar, ellos no fueron los que mataron a los policías, sino que la consecuencia era lógica. Si en la mañana, 6:30 de la mañana, el señor Muguruza, que nunca llegó, con más de 762 armas de largo alcance, comienza a sacar de esta curva del diablo a los manifestantes, que ya un día antes habían dicho, nos vamos porque ya estamos protestando demasiado tiempo, ya no hay solución a este caso. Y ahí se mató a lo que se conoció después como el líder Santiago Manuín. A Santiago Manuín le dieron, con un solo disparo, le perforaron 7 órganos del cuerpo, ¿no? Entonces, el señor Manuín, todo el mundo lo creía que estaba muerto. Y mataron a miembros de comunidades y mataron a mototaxistas que no tenían nada que ver, que colaboraban con agua con los manifestantes. La policía los mató como si fueran parte de los disturbios. Entonces, el señor gerente general de Petroperú dijo que vinieron como a las 2:30 de la tarde, un grupo de manifestantes, donde se habló de un cojo mestizo, donde se habló de un auto blanco station wagon, donde se habló que una señorita estaba tomando fotos fuera de la estación 6, y ese grupo de indígenas que no estaban nunca dentro, que nunca estuvieron, entraron a la estación 6 saltando la rampa, que eran bajas, y desconocieron a los líderes indígenas, desconocieron a la autoridad policial, el señor Montenegro, y los tumbaron a todos al suelo con las lanzas. Eso dijo el jefe de la estación 6, y dijo que todos los manifestantes que entraron, que eran muchos, que eran cientos, se los llevaron a los policías hacia el cerro y ahí los ultimaron. Entonces, yo creo que esas fotos donde se ve a los líderes aplacando a la turba que venía, esa foto donde se ve al señor Montenegro y a todos los líderes, donde están, inclusive a uno, al Pedro Tigui, los propios manifestantes que entraron, le dieron con la lanza en el parietal derecho y finalmente terminó fallecido. Entonces, eso determinó que tanto la Sala de Bagua como la Corte Suprema inicialmente confirmaran la absolución de los 25, pero la Corte Suprema dijo, un momento, hay un grupo de personas que, si bien es cierto, no se les va a procesar por un delito, sí se les podría procesar por otro. Por tanto, ante esas 18 personas se va a iniciar un nuevo juicio oral. Y eso es lo que estamos tratando de iniciar, ese nuevo juicio oral a pedido de la Corte Suprema, con muertos que ya ha habido por cuestiones de COVID, por cuestiones de enfermedad misma, como la diabetes. Pero lo más gracioso es que la Corte sigue llamando a 2 de mis patrocinados que tienen la condición de fallecido. Pero como para el Poder Judicial lo único que vale es la ficha RENIEC, entonces lo están llamando inclusive de grado fuerza para declararlos reos contumaces a 2 personas que han fallecido en 2013 y este año. Wow, terrible, terrible. Más o menos lo que he podido explicarles a ustedes, para disculpar si de repente me he extendido. Sí, ha sido bastante No, sí claro. Sí, estaba leyendo el acta y justamente ahí, entre los acusados también hay una parte, acusados fallecidos, ¿no? No se supone que cuando uno fallece ya se le exime de todo proceso. ¿Por qué se da esta situación? Mire, como le vuelvo a reiterar, para la justicia, como dicen los miembros y amigos de las comunidades indígenas, para la justicia occidental, que lo llaman acá la justicia común que tenemos nosotros, solo vale el papel, solo vale el documento, solo vale la información. Es decir, si alguna persona muere, tiene que comunicar inmediatamente a la RENIEC, ¿no? Si muere por causas ajenas o causas naturales, de repente va un médico, o muere en un hospital, también un certificado médico. Pero en las comunidades indígenas, señores, ¿dónde? Desde Bagua capital hasta el puerto de Santa María de Nieva, ahora hay 7 horas, antes eran 10, 11 horas, camino de trocha. De ahí a sus comunidades, que son las 5 cuencas, se van río adentro, que el mínimo es
3 horas y máximo un día, río adentro. Entonces, es lógico que si finalmente sea imposible o difícil comunicar, más aún si en estas comunidades indígenas no hay una autoridad de la RENIEC. Si ahora se ha informatizado todo, no hay si se quieren casar tienen que venir a Nieva, un registro civil. Entonces, ahí vemos también cómo es el sistema de que las comunidades indígenas pues tienen que pasar muchas cosas para poder, digamos, formalizarse. A pesar de ello, se informó al tribunal que por fuente pública, porque ya era público, salió en diferentes medios de comunicación, fallecieron estas personas. Pero sin embargo el Poder Judicial dice, a nosotros la RENIEC no nos ha informado nada, por tanto siguen en calidad de procesados, ¿no? Y hasta ahora lo siguen notificando con nombre propio. Y no tiene ni siquiera sentido porque ellos mismos en las propias actas los menciona como acusados muertos, entonces los reconoce como muertos pero los siguen acusando, no tiene lógica eso, ¿no? Bien, quería consultarle con desde más respecto allá los está procesando. los está procesando, comunicar, ¿no? por Ouija de repente, ¿no? Sí, bueno, quería preguntarle un poco sobre cuál es su comentario acerca de que la sala pues se ha negado a aplicar el control difuso con respecto al caso, ¿no? Sí, bueno, perdón, eso fue un pedido que se hizo uno de los abogados sobre, antes de instalar el juicio oral, o sea, antes de comenzar el juicio oral, antes de que la Fiscalía haga su acusación oral, ¿no? Porque siempre nos remiten la acusación escrita, pero el fiscal cuando comienza el juicio oral tiene que hacer un resumen de su acusación escrita. Entonces se le pidió al tribunal que se pronuncie sobre la aplicación o inaplicabilidad de la denominada ley ATS. ¿Por qué? Porque vulnera el derecho de defensa de las personas, básicamente organizaciones de derechos humanos que justamente desde el año 2009 venimos ejerciendo la defensa legal de los hermanos indígenas. Y lo digo así porque muchos dirán, usted es el abogado, ¿cómo le dice hermano? Son tantos años que ya hemos convivido con ellos, tantos años que ya hay una familiaridad con nosotros, porque desde un inicio, con intérprete, porque nosotros hemos aprendido algo de Aguajún, pero casi lo básico, pero inicialmente con intérprete que era su familia, tenían que contarnos ellos cómo es que habían pasado estos hechos. Porque para comenzar, la ONG de Derechos Humanos no ha asumido el caso de ninguna persona que haya mandado asesinar o que haya asesinado. Para eso hay otros abogados. Nosotros defendemos inocentes. Y entonces no nos equivocamos en Estación 6, porque todo el mundo dijeron que los líderes son los que le dijeron a los manifestantes que maten. Y el propio señor Fernando Urizar ha dicho bien claro, ellos no fueron. Nunca se dio esa orden. Entonces, haciendo ese paralelo, se pidió que la sala se pronuncie sobre esto, ¿no? Porque es una situación donde se podría quedar en indefensión los miembros de las comunidades indígenas, dado que en cualquier momento iba a entrar en vigencia el reglamento, y usted sabe, cuando una ley entra en vigencia, sí, solo sí, cuando se cumple con el reglamento en el plazo establecido en la misma ley. Entonces, el tribunal, para comenzar, era un día como de pocos, un día donde el audio estaba pésimo, donde el propio traductor decía, yo no sé qué los intérpretes decían, yo no sé qué voy a traducir, pero no he escuchado. Y los abogados decíamos, no sé lo que usted ha resuelto, señora magistrada, porque le hemos escuchado solamente la última parte, y los fundamentos, a pesar de que decíamos, no se escucha, simplemente pues siguió el juicio, y al final lo que escuchamos es que se le da 3 días para garantizar el derecho de defensa, 3 días a los miembros de las comunidades indígenas, dado que sus abogados han informado que ya no los pueden patrocinar por la ley APSI, y que esa ley APSI no violaría el derecho de defensa. Esa parte pero eso fue eso no lo dijeron en ningún momento. No, pues, pero ahora viene la otra parte, ¿no?
Entonces, ante esa duda, ante esas circunstancias, porque tiene que ser la resolución que emita la sala, tiene que ser una transcripción literal del audio, tiene que ser una transcripción literal de lo que ellos han resuelto. ¿Y cómo yo voy a poder defenderme si escucho la parte final y no la parte considerativa y expositiva? ¿Por cuáles son sus fundamentos? ¿Por qué dice eso? ¿No? Entonces, pedimos en ese momento, ya que él decía, si los miembros acusados, las comunidades indígenas, para que no se queden en indefensión, tienen 3 días a partir de ser notificados para buscar un abogado de su libre elección, o en todo caso la defensa pública se hará cargo de su defensa. Nosotros decimos, nos está sacando, ¿no? Eso es lo que entendemos, y por eso mi participación fue, yo no sé si le voy a interponer en ese momento, señora jueza, un recurso de reposición o un recurso de aclaración, porque el micro está mal, no voy a escuchar bien nuevamente. Entonces, a efectos de nosotros poder interponer cualquier recurso, nulidad, porque es con el código antiguo, aclaración, reposición, entonces que nos remitan copia literal del acta, de la transcripción de la audiencia y la copia del audio, porque eso se tiene que ver también, porque muchas veces ha pasado en el Poder Judicial que una cosa dice el audio y otra cosa dice la resolución. Entonces, nos pasaron más de un mes después el acta, pero no nos pasaron el audio. Tal les dije sí. La última audiencia. Sí, sí. Sí, justamente la sala se dio el 17 de junio y ustedes le notificaron el 20 de julio y le dieron 3 días de plazo. Eso es algo, bueno, insostenible, ¿no? ¿Cómo es posible que en 3 días puedan conseguir nuevos abogados? Y todavía le dicen que los líderes indígenas tienen libertad para elegir a sus defensores, pero no pueden elegir a los abogados que tienen representación o participan en organismos no gubernamentales, ¿no? Pero la sala también ha ignorado, usted menciona, este pronunciamiento o esta exhortación o esta exigencia de la Corte Interamericana con respecto a no primar a las personas que tienen juicios contra el Estado de defensa legal. Entonces, ha citado casos emblemáticos como la Cantuta y Barrios Altos, y a pesar de ello, a ustedes los han sacado del proceso. Claro, ya como usted bien dice, hace referencia a las fechas, que a veces no lo menciona uno. Ya cuando nos mandan la copia, o mejor dicho, la copia de la resolución, que se entiende, y de la transcripción de la audiencia, que se entiende la participación de cada uno de los abogados, el debate que haya habido, ¿no? Y la resolución en pleno del tribunal, donde estén firmados por todos, simplemente nos dimos con otra sorpresa, ¿no? Que ya sí era casi más concreto de que nos estaban sacando del proceso, ¿no? Que se le daba un plazo pues de 3 días a una persona que una notificación le llegue en 15, definitivamente pues para que busque un nuevo abogado, y si no se le va a poner un nuevo oficio. Es por ello que nosotros solicitamos la notificación del audio, porque había partes en esa transcripción de la audiencia anterior que viene con la resolución que nos saca del proceso. Había partes donde simplemente a nosotros habíamos hablado cosas diferentes y nos habían cortado. Habíamos explicado, por ejemplo, le habíamos dicho al tribunal, señores, nosotros hemos interpuesto opciones de amparo en línea. Hemos puesto en conocimiento a la comunidad internacional de los casos Barrios Altos y La Cantuta para que vía ejecución de sentencia revise estos casos. Hay pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero no estaba ahí. Entonces, simplemente ya para todos nosotros estamos fuera, para el tribunal también, pero lo más curioso acá, señores, era la situación. Si nosotros le pedimos A, el tribunal no puede resolver B. Nosotros le habíamos pedido la aplicación o inaplicación de la ley APS, y ellos en ninguna parte dice se resuelve. No declarar improcedente el pedido del abogado, no nos vamos a pronunciar sobre la ley APS. Simplemente ellos van de frente al fondo y dicen
bueno, como hay problema y los propios abogados han dicho que nosotros que no van a poder ejercer la defensa, vamos a garantizar el derecho de defensa como magistrado. Y la posición que hemos pedido, ni una sola línea, ¿no? Entonces, eso se llama una indebida motivación. Y ese mismo día de la última audiencia, la fiscal encargada dijo que, bueno, comencemos el juicio y ya los abogados de acá que están presentes ya no son abogados, porque ya han sido separados por este tribunal. Es ahí donde ya dijimos, señora presidenta, que también tuve un altercado con la presidenta, porque creo que a partir de una declaración mía en el Diario de la República no le gustó y trató de una manera inadecuada a quien le está hablando. Inclusive, como dando a entender, yo me he apellido Juan José Quispe Capagliacci, correcto. Mi segundo apellido no lo pronunciaba bien, ni el primero tampoco. Me hacía muecas que no corresponden a un magistrado cuando yo estaba hablando. Entonces, yo creo que ese tema también lo vamos a ver en el lado administrativo disciplinario, pero más allá de ese incidente que los abogados tenemos en nuestro carnet donde dice a todas las autoridades atender y respetar a quien porte este documento. La ley orgánica judicial dice lo mismo y todo lo demás. Sin embargo, yo digo, si así tratan los abogados, ¿cómo será en el juicio oral con los nuevos abogados que le van a poner? Porque sepa usted, señores, que un abogado, para llevar un caso a un miembro de la comunidad indígena, tendría que, o el indígena viene a Bagua Capital, o ellos trasladarse río adentro. Primero para conversar, porque hasta la comunicación por celular es mala, se corta, se va la señal, por internet igual. Entonces nosotros como ONG damos una asesoría legal gratuita, tanto a nivel nacional e internacional. Entonces, si eso es así, le dije a la presidenta, señora presidenta, usted no podría resolver tampoco ahora, y recién se dieron cuenta que el señor Pizango tenía como lengua de origen la lengua Shawi. Recién se dieron cuenta. Y dijeron, vamos a suspender por ese punto también, y porque el abogado está pidiendo la copia del audio que yo he dispuesto, pero que hasta ahora no se le da. Qué conveniente, ¿no? O sea, la presidenta del tribunal dispone y su personal no hace caso, y ese día recién, al día siguiente creo, nos han notificado. Eso fue en la audiencia del 24. Claro, nos han notificado el audio, donde se puede escuchar muy claramente que es absolutamente poco aprovechable, digamos. Y ustedes, como estrategia legal, si bien es cierto, los han separado de la defensa, ¿podrían apelar o hacer algo para que se les vuelva a incluir o continuar, bueno, con la defensa? Mire, justamente queríamos que el tribunal nos diga eso de manera expresa, ¿no? Señores, ustedes no sé por qué están acá. Entonces, si el tribunal dice que nosotros ya estaríamos fuera, la pregunta es ¿por qué nos notifican a nosotros? No sería un contrasentido. Si yo ya te voto, yo no te notifico a ti, porque lo notifico a tu patrocinado porque ellos son los que van a elegir nuevos abogados. Pero a nosotros, a nuestros domicilios procesales y reales, nos han notificado. Entonces eso también es otra contradicción del tribunal. Te voto, pero sigues. Entonces, si no va a votar directamente en una audiencia y no por una resolución que nos han notificado, entonces quizás lo han querido hacer, pero lamentablemente no han podido porque exigimos la copia del audio. Dijimos, cualquier cosa será después de que nosotros analicemos el audio, confrontemos con la transcripción del documento y de acuerdo a eso vamos a interponer los recursos que corresponden, ¿no? Puede corresponder un recurso de nulidad, es decir, el caso podría venir en ese incidente a Lima, porque la Corte Suprema es la segunda instancia, dado que es el Código de 1940, que no está vigente en todo el país, pero para este caso sí está vigente, ¿no? Puede ser otro recurso, puede ser también que se haga una recusación al mismo tribunal, en fin, hay situaciones que se van a dar, pero que era para nosotros imperioso tener ese audio, porque si yo voy a copiar algo, voy a poner de dónde salen esas palabras que no están. Es inaudito, ¿no? Pero
En eso vamos, todavía no se ha instalado, nos han citado para el 4 de septiembre, una fecha bastante larga, ¿no? En ese momento no se les ha pedido a los indígenas que digan cuáles son sus nuevos abogados, pero la que ya puso digamos, en agenda del juicio fue la fiscal, ¿no? Dijo, estos señores no tienen por qué estar acá porque no son abogados. Entonces, yo creo que es una situación donde hay una revictimización y nuevamente una situación bastante vulnerable hacia los miembros de las comunidades indígenas, a pesar de que el propio tribunal diga, aplicamos las 100 reglas de Brasilia, el convenio 169 para garantizar el derecho de defensa de las comunidades indígenas, pero parece que se olvidan dos cosas. La Convención Americana de Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho a un abogado de su libre elección, no que se le imponga. Y dos, es que toda persona que está siendo procesada y es miembro de alguna comunidad tiene que tener un intérprete desde el momento de su detención, cosa que no hubo, pero bueno, en el juicio tenemos. Por eso también es que la Constitución, en el 139, establece esta misma figura, porque la Constitución recoge lo mismo que la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, bueno, vamos a ver con ese tribunal que realmente pareciera que no va a garantizar un juicio justo, y por la forma de actuar de la presidenta parece una persona muy déspota, a pesar de que ella ha trabajado como teniendo un cargo administrativo en el Poder Judicial, en la Corte Suprema de Lima. Para postular ese cargo que tiene, sus antecedentes es que trabajó como asistente en la Corte Suprema de la República. Entonces yo creo que si es una persona formada ahí, no sé cómo tiene ese trato para el litigante y para el propio abogado. ¿No? Se refiere a la jueza Gloria Laiza Espinosa. Exacto, a ella me refiero. A ella me Sí, refiero. Y si bien es cierto, si se piensa recusar, va a ser a todo el colegiado. ¿Y por qué? Porque los otros dos pudieron dar un voto diferente del tribunal, a la presidenta. Cada magistrado es responsable por su voto. Pero si nos notifican una resolución donde es por unanimidad, quiere decir que ellos están de acuerdo con todo lo que ha actuado la jueza, ¿no? Entonces, yo creo que es bastante complicado porque conocemos al magistrado Crispín Quispe, hemos tenido otros procesos y el señor es una persona muy correcta, es un juez provisional. El otro también es un juez nuevo, pero yo creo que se desborda la presidenta del tribunal y hace lo que ella entiende que le corresponde hacer. Sí, esperemos que puedan continuar con esta defensa idónea de los líderes indígenas que, bueno, pues son representantes de comunidades vulnerables, ¿no? Y que la justicia pueda, este derecho a la justicia no se llegue a truncar, ¿no? Por parte de los líderes indígenas. Muchas gracias, abogado Juan José Quispe, por su tiempo y por darnos detalles de este caso, ¿no? Y esperemos comunicarnos con usted más adelante para otros casos. 10 segundos, si me permite. Sí, Atención a lo último. Primero, gracias a ustedes y disculpen que la tos está bastante fuerte. Pero sí les digo, nosotros, a pesar de que no quiera el tribunal, nosotros vamos a seguir con la defensa. Lo único que nos va a sacar será el Estado, pero el Poder Judicial no nos va a sacar porque ellos tienen que aplicar el control difuso y el control constitucional. Y la Corte lo respalda. Y la Corte lo respalda. Entonces el Poder Judicial no nos puede sacar. Nos sacará pues la señora Boluarte y toda su gente, pero le decimos nuevamente y le reiteramos a los miembros de las comunidades indígenas que ese día iban a ratificar uno por uno, que nosotros vamos a seguir en la defensa, lo van a hacer ellos y nosotros vamos a continuar con ellos hasta el final. Muchas gracias a ustedes, más bien. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, más bien.